Desde el pasado 2 de mayo, las aguas del mar Mediterráneo han sido el escenario del encuentro de dos gigantes que son el portaaviones Charles de Gaulle de la Marina Nacional de Francia y el USS Dwight Eisenhower de la Armada de Estados Unidos. Ambos buques están participando de actividades operacionales conjuntas de la OTAN y Washington, respectivamente. Rusia se prepara para una escalada. Veamos la noticia que es objeto de nuestro análisis. Recientemente, el mar Mediterráneo tuvo lugar para el encuentro de dos poderosos portaaviones, el Charles de Gaulle de la Marina Nacional de Francia y el USS Dwight Eisenhower de la Armada de Estados Unidos. Ambas embarcaciones forman parte de la misión Aquila. Tiene por objetivo principal llevar adelante una demostración de la capacidad de disuasión de la OTAN en el mar Mediterráneo, así como estar en capacidad de respuesta ante los acontecimientos suscitados en los últimos días con Rusia. Teniendo como gran foco la guerra en Ucrania, estos buques mantienen un compromiso común para reforzar la cooperación y garantizar la seguridad de los países miembros de la OTAN, así como a Ucrania, que ha solicitado tantas veces pertenecer a la organización y sus líderes lo mantienen con falsas esperanzas. Faraj Daklalaj, portavoz de la Organización de Tratados del Atlántico Norte, señaló que estas maniobras implican una muestra del apoyo que se le ha brindado a Ucrania desde que inició el conflicto armado con Rusia. La misión Aquila está conformada por estos dos portaaviones, que a su vez se encuentran acompañadas, en el caso de la Armada Gala, la fragata multipropósito y de defensa aérea y un submarino de ataque. En el ala embarcada está integrada por cazas Rafale Marine, aviones de alerta temprana Hawkeye, E-2C y helicópteros. Todos en compañía desde tierra de aviones de vigilancia marina Atlantic. Por su parte, el portaaviones USS Eisenhower, que acaba de finalizar un despliegue de casi 6 meses en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos durante su presencia en Medio Oriente, se encuentra conformado por el grupo de ataque de cazabombarderos F-18 y Super Hornet. El Eisenhower no solo brindó protección a Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, sino que fue una de las piezas claves en la operación defensiva y ofensiva contra las fuerzas hutíes en Yemen, en el Mar Rojo, área de la que prefirieron emprender su retirada de vista de la fortaleza hutí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se cansó de Emmanuel Macron y ordenó desde ya ejercicios militares con armas nucleares tácticas. Todo esto por las recientes declaraciones del presidente de Francia sobre el envío de sus tropas a Ucrania y que las fuerzas conjuntas de Kiev podrán utilizar armas de largo alcance para golpear objetivos dentro de Rusia. El Kremlin tachó esas declaraciones de peligrosas. El hecho de poner soldados de la OTAN frente a los militares rusos, explicó Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, es una ronda completamente nueva de escalada de tensiones, no tiene precedentes y requiere medidas especiales. Bueno, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, acá ha pasado por agua, con temperaturas cada vez más bajas en Buenos Aires, pero bueno, es lo que corresponde. Se está acercando la temporada invernal y bueno, parece que va a ser un invierno bastante crudo por ahora. Pero ahí mirando el video que nos estabas proyectando, pensaba que mientras más despliegue de fuerzas hacen los ejércitos aliados de la OTAN, como Estados Unidos, como Francia y otros países europeos, más ponen en evidencia y ven ante el mundo que están perdiendo a Ucrania y la están perdiendo frente a ese adversario poderoso que representa Rusia, que ya a estas alturas la OTAN y sus aliados deben estar convencidos de que es muy poco probable que Kiev pueda resistir por mucho más tiempo esta intensa ofensiva militar que está llevando a cabo Moscú, porque el país de Zelensky se está quedando
sin oxígeno para poder respirar, porque ya está, como decíamos en otros despachos anteriores, prácticamente está agonizando. Y lo que mueve realmente este despliegue de fuerzas surcando temerariamente las aguas del mar Mediterráneo es el incremento de la tensión entre el Kremlin y la OTAN. Y esto es a partir de la severa advertencia que había lanzado en días recientes el presidente ruso Vladimir Putin de realizar en un futuro próximo ejercicios nucleares ante la amenaza de Occidente. Aunque en aquel comunicado Putin apuntaba a un futuro próximo, ya sabemos que futuro en el plano de la guerra está a la vuelta de la esquina y se reactiva tras cada golpe o amenaza que sea superlativamente mayor contra Rusia. Por eso esta advertencia del líder ruso de realizar ejercicios nucleares, y hay que verla fuertemente relacionada y ver con una andanada de amenazas que ha recibido Moscú, como es la decisión de Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, de enviar a aquellos 33.000 soldados que dijo que iba a mandar a Ucrania a las proximidades con las fronteras con Rusia, específicamente a esas cercanías con Moscú. Así que por eso Putin aprovechó la oportunidad y anunció que su enorme aparato militar desplegado en la frontera con el este de Ucrania ha comenzado los preparativos de ejercicios para afrontar una hipótesis de guerra nuclear y ha enviado bombas atómicas no estratégicas que ya están en posición. Así que yo veo esta movida, estos ejercicios militares en aguas del mar Mediterráneo como una respuesta precisamente a esa severa advertencia de Moscú. Y hay que decir también que ya Putin se hartó de ver a Emmanuel Macron y con sus arrebatos de soberbia, que se contradicen con esa fachada que él, con la que él se presenta ante el mundo de pacifista, de mediador, declarando que va a enviar tropas a Ucrania, como dijo que iba a enviar a la Legión francesa, que ya sabemos que sufrió sus primeras bajas frente a manos de los rusos. Y lo peor que dijo Macron y que puso furioso al oso fue que las fuerzas conjuntas de Kiev podrían utilizar armas de largo alcance para golpear objetivos dentro de Rusia. Esas declaraciones, te digo, fueron tachadas por el Kremlin de muy peligrosas. Así que yo creo que todo este panorama de amenazas cruzadas de un lado y de otro son las que motivan estos ejercicios y todo este despliegue de bravuconería, de fuerza, de mostrar músculo por parte de la OTAN a través de sus aliados, donde está incluido Francia con estos portaaviones. Así que el Eisenhower, que realmente es uno de los más poderosos, desplaza 97.000 toneladas de peso. Y en su interior dicen que acoge a cerca de 5.000 marines y unas 70 aeronaves. Imagínense, sí. Eso es una inmensidad en medio de un océano temerario, además aviones F-18 y helicópteros y todo eso, y toda una cantidad de aparatos electrónicos de última generación para la guerra electrónica precisamente. Son portaaviones realmente con arma nuclear. Así es como yo veo el panorama. Bastante inquietante, pero un despliegue temerario para atemorizar, para amedrentar al adversario poderoso que significa Rusia. Así es, Margarita, en este momento, y no viene desde precisamente el mes de mayo, sino precisamente el 22 de abril, el portaaviones Charles de Gaulle de la Marina Francesa zarpó para dar inicio a esta misión llamada Aquila, bajo el mando de la OTAN, que precisamente se ubica en las inmediaciones dentro del mar Mediterráneo, y debería haber finalizado el 10 de mayo. Contará con la participación de fuerzas navales aliadas
en las que se incluyen no solamente los buques de Estados Unidos que ya conocemos, sino también fuerzas navales de Italia, Portugal, España y Grecia, junto con otros 10 países. Esta misión tiene como objetivo realizar una demostración de la capacidad de disuasión que tiene la OTAN, teniendo como foco la guerra en Ucrania, como ya lo has mencionado, y como lo vimos en el video, que la portavoz de la OTAN, Farah Dakala, decía que era una muestra del compromiso común de reforzar la cooperación y garantizar la interoperabilidad. Es decir, es un acto de provocación. De todas maneras, Margarita, esto no es un simple ejercicio naval o un simple ejercicio de, venga, miremos a ver cómo podemos organizarnos. No, es un acto de provocación. Recordemos que siempre cuando hay un portaaviones en un ejercicio militar o cerca de una zona de conflicto es que se están enfilando para posibles ataques. Y los portaaviones no son cualquier cosa. Tanto el Eisenhower como el Charles de Gaulle, como los otros buques que tiene la Marina, los otros países, están acompañados de otros elementos. Hay unos que vienen con cruceros ¿cómo se llama esto? Destructores acompañados. Y hay también no solamente las aeronaves, sino también drones y helicópteros. Entonces, estamos hablando de un emplazamiento bastante fuerte desde este tipo de ejercicios navales, ¿no? Adicionalmente, Margarita, estamos hablando de que es la primera vez de que estas misiones se dan al mando de la OTAN. Generalmente los países hacen sus ejercicios bajo, por ejemplo, los lineamientos de Washington, específicamente para los barcos de Washington, que recordemos, Margarita, tanto el Eisenhower como el Gerald Ford estuvieron recientemente bajo el tema de Israel. Cuando los ataques del 7 de octubre se desplazaron también para dar apoyo allá. Y por supuesto estuvieron interviniendo el Eisenhower en el tema de la lucha, pues, de todos estos forcejeos también con los hutíes, como también lo vimos en la noticia. Pero más allá, pues estamos hablando de que se sigue provocando a una escalada mayor, que no han entendido o no quieren entender que esa no es la función de estos mandatarios. Entonces, dice que en este caso el líder del partido La France Insoumise, el señor Jean-Luc Mélenchon, dijo que él lamentaba que esto era un acto de vasalización demostrada. Dice, el único portaaviones francés está bajo el mando de la OTAN. Las consecuencias de la política de abandono de la soberanía con Macron. Esperamos confiar el resto de nuestra política de defensa a Bruselas. Él estaba bastante molesto este señor, lo posteó en su cuenta X y pues te puedes imaginar la molestia de los franceses con este movimiento, ¿no? Pero yo te digo una cosa, este tipo de maniobras no son nada nuevo, son tan utilizadas por Estados Unidos que llega el momento en que no atemorizan a nadie. Esto de realizar ejercicios militares, desplegar enorme cantidad de tropas para amedrentar a sus enemigos, ahora lo denominan, como bien tú decías, ejercicio de disuasión. Pero es la misma práctica que usaron en abril pasado, por ejemplo, los ejércitos de Estados Unidos y de Filipinas, que realizaron ejercicios militares conjuntos durante 2 semanas de prácticas, donde participaron más de 11.000 efectivos militares. Y fue una cuestión conjunta, ¿no?, estadounidense y 5.000 filipinos, en un contexto de creciente tensión, pero contra China. Porque no olvidemos que si bien ahora este ejercicio militar en aguas del Mediterráneo es contra Rusia,
para amedrentar a Rusia, para advertir a Rusia, para disuadir a Rusia, también contra China están enfilados, y hicieron ese ejercicio con los filipinos, y entre los ejercicios destacados, pues en esa ocasión estuvo la simulación de una misión para retomar una isla de manos enemigas y el hundimiento de un barco que era de fabricación china. O sea, se imaginaron el escenario y ya se construyeron ese tipo de contraataque. Ahora nuevamente Estados Unidos sale a dar muestras de bravuconería, desplegando sus portaaviones de Eisenhower junto con la Marina Nacional de Francia, pero en este caso sobre aguas del mar Mediterráneo para atemorizar a Rusia, ya lo sabemos. Es el mismo portaaviones que el Pentágono había mandado a servir como palanca de disuasión allá en aguas del Medio Oriente, que tú lo acabas de decir, para mandarles un mensaje temerario a Irán, cuando fue que se produjeron aquellos atentados contra el consulado, la embajada de Irán en Siria, y ahí fue que Irán les respondió lanzando drones contra una base en Israel. Entonces se puso complejo el problema, pues había represalia, había golpes y contragolpes, y ahí fue donde ellos desplegaron ese otro ejercicio para amedrentar ¿a quién? A Irán en este caso. O sea, que ya es una táctica tan manoseada, tan reutilizada, que llega a perder su objetivo estratégico, que es disuadir, que es amenazar, que es decir, mira cuánto poderío tengo y te puedo hundir en el mar, o te puedo lanzar un cohete de mar a tierra, tierra a mar, mar, aire. Todo eso ya se lo saben los rusos, se lo saben de memoria, porque ellos tienen para eso y para mucho más. Pero bueno, es lo que hay. Así es, Margarita. Vamos a ver el segundo segmento de la noticia que estamos en este momento analizando. Correcto. Específicamente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario británico de Exteriores, David Cameron, reiteraron la semana pasada que no descartan enviar tropas a Ucrania y que una vez estando allá, las fuerzas unificadas de Occidente, junto a las de Kiev, podrán utilizar armas británicas de largo alcance para golpear objetivos dentro de Rusia. Ante este escenario, Rusia ordenó a sus fuerzas armadas celebrar maniobras que simulen el empleo de armas nucleares tácticas, según anunció el Ministerio de Defensa. Ejercicios en los que participará la aviación, la marina y las fuerzas del Distrito Militar Sur, que tiene su sede muy cerca de Ucrania. La reacción en cadena no podría faltar. Estados Unidos, mediante su grupo de lacayos, la OTAN, convocó a 2 portaaviones para que se instalaran en las aguas del mar Mediterráneo y estuvieran en capacidad de respuesta por si Rusia se atrevía a usar su arsenal nuclear. Vladimir Putin ha reiterado en repetidas ocasiones que Washington sigue jugando al gato y el ratón, utilizando a los líderes de Europa para acercarse cada día más a Rusia. Esta actitud no la vamos a permitir, ya que continuamente Occidente amenaza nuestra soberanía. Adicionalmente, destaca que le parece una completa tontería que el presidente de Estados Unidos emplee cualquier medio para justificar su política sobre el uso de armas nucleares contra Rusia. Putin ha advertido reiteradamente a su nación que existe un riesgo real de guerra nuclear. No es lo que nosotros queremos. Tanto el Charles de Gaulle como el USS Eisenhower representan la capacidad de proyección de fuerzas de Francia y Estados Unidos respectivamente. En el caso galo, se trata del único buque de este tipo en servicio contra la Marine Nacional, unidad que será reemplazada en el mediano plazo por el portaaviones de nueva generación, PANG. Para la Armada estadounidense, la situación es muy distinta. Ellos disponen de 11 portaaviones, entre los de la clase Nimitz y Gerald R. Ford. El Eisenhower, habitualmente denominado Ike, y con amplia experiencia en las misiones en el Mediterráneo.
Este portaaviones gringo tiene unos 334 metros de eslora por 40 de manga y la pista de despegue de las aeronaves es de 78 metros. La nave es capaz de desplazar 101.713 toneladas a plena carga y de navegar a 30 nudos. El barco, también de propulsión nuclear y con 2 reactores, tiene capacidad para algo más de 5.000 personas y puede transportar 9 escuadrones de aviones como cazas, helicópteros y aquellos capaces de llevar a cabo operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Bueno, Margarita, no es cualquier barco, no es un pequeño buquecito, es un monstruo marino que está en los mares y que es de una consideración bastante importante. Lo mismo ocurre con los demás, el del buque, el portaaviones Charles de Gaulle, tiene también un importante diseño y una infraestructura que no es de menospreciar. Pero ¿sabes lo que pasa, Ivette, perdón? ¿Sabes lo que pasa? Que a medida que aumenta la competitividad en el plano comercial, digamos, corporativo, y los fabricantes hacen cosas mucho más grandes, majestuosas, para deslumbrar, también sucede esto en la industria militar. China hace cosas gigantescas. Rusia se caracterizó cuando la Unión Soviética por hacer, digamos, no solo aquellos buques rompehielos enormes que asombraban al mundo, que todavía están, son de una capacidad y un desplazamiento increíble. También se veía en las grandes y majestuosos monumentos en la Plaza Roja de Moscú y en todas las plazas donde había algo levantado en recordación de la Segunda Guerra Mundial. Esas figuras ecuestres gigantescas de bronce, todo era gigante en la antigua Unión Soviética. Y eso también se traduce en el plano de la fabricación militar. Los estadounidenses no hacen menos que eso también. O sea, hacen mucho más eslora. El Capitolio tratan de que sea el Capitolio más alto del mundo, pero siempre hay uno que le pone un centímetro más y dice que lo tiene. Por ejemplo, el de Cuba es 1 centímetro o 2 más grande que el de Estados Unidos. Así que todo el mundo trata de competir en cuanto a lo que es las cuestiones de gigantes. Perdón, que te interrumpí en algo que querías decir. No, no te preocupes, Margarita, porque precisamente iba para allá en ese punto que se les olvida que en este momento China tiene el portaaviones más grande, incluso que el Eisenhower, y el Eisenhower está ya a punto de salir. Es decir, ahorita le están alargando la vida útil, digamos que para aprovechar lo que tienen mientras salen definitivamente estos portaaviones Nimitz y la operatividad absoluta del Gerald Ford, porque ese está todavía en ajuste, a pesar de que ya ha sido lanzado pues oficialmente y demás, todavía tiene algunos ajustes, pero China tiene este desarrollo. Rusia también tiene el suyo, en este momento no recuerdo el nombre porque es en ruso, pero tiene también no solamente a nivel marítimo, sino también el armamento suficiente, ya lo ha venido probando, y no es de tenerle o de tenerlo como allá, como, ay, si es que son los rusos, eso no, eso tienen los chips de las lavadoras, como dijeron en algún momento, y como hace ya 2 años, cuando inició la guerra, menospreciaron toda la capacidad rusa, lo dijimos anteriormente en una reciente emisión, creyeron que Rusia no iba a durar mucho en este conflicto, resulta que el oso se les creció y ya no tienen vuelta atrás. Hay una cosa, Margarita, que me llama mucho la atención y es que en 1997, para contarles a nuestros queridos
miembros del canal, de nuestra audiencia, hubo un acta fundacional sobre las relaciones, la cooperación y la seguridad mutuas. ¿Adivina entre quién, Margarita? No sé, ni idea. Entre la Federación Rusa, la Ya, Federación de Rusia y la OTAN. ya. Entonces, la carta dice de París, 27 de mayo de 1997, la tengo aquí porque me pareció un documento fabuloso para mostrarle a nuestra audiencia, de acuerdo con el tema de hoy. Dice, la Federación de Rusia por una parte y la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sus estados miembros por otra, denominados aquí Rusia y la OTAN, fundándose en un compromiso político y duradero suscrito al más alto nivel político, construirán juntas en la región euroatlántica una paz duradera y abierta a todos los que descansan en los principios de la democracia y de la seguridad cooperativa. Rusia y la OTAN no se consideran adversarias. Tienen como objetivo común eliminar los vestigios de la época de la confrontación y la rivalidad y aumentar la confianza mutua y la cooperación. La presente acta ratifica la determinación de Rusia y de la OTAN de hacer realidad su compromiso común de construir una Europa estable, pacífica y sin división, una Europa entera y libre en provecho de todos sus pueblos. Este compromiso, asumido al más alto nivel político, marca el comienzo de una relación fundamentalmente nueva entre Rusia y la OTAN. Ambas tienen la intención de desarrollar sobre la base del interés común, de la reciprocidad y la transparencia, un partenariado fuerte, estable y duradero. Hágame el favor, Margarita, ¿qué tal ese documento de 1997? Tú me dices qué Bueno, pasó. que no se ha cumplido para nada. Bueno, en suma, las tensiones que hay precisamente entre la OTAN y Moscú son las que están llevando a este nivel de conflictividad y de efervescencia combativa tan alta este conflicto. Te digo, hay que decir que desde el pasado mes de abril la Marina Nacional de Francia ya había lanzado el aviso de que el grupo de ataque del portaaviones Charles de Gaulle se iba a desplegar para cumplir la misión bajo el mando de la OTAN. O sea, que no es que Macron, que pone la imagen, vende la imagen de pacifista en el mundo, no estaba ya enrolado desde hace rato en esta cruzada marina para disuadir a Rusia. Ya él había dado la orden. Si él está, y es lo que yo digo, y es lo contradictorio, es la doble moral, el doble rasero, si él está tratando de dar la apariencia de que es un hombre que va a interceder por la negociación, por la paz y demás, no tenía que haberle dado órdenes al Charles de Gaulle a que zarpara y se sumara a esa maniobra en el mar Mediterráneo, porque entonces hay una contradicción en cuanto a lo que es la postura política en medio de un conflicto internacional tan grave como este. Así que el Charles de Gaulle, con el acompañamiento de fragatas, un submarino de ataque, se desplegó en el Mediterráneo junto con el grupo aéreo embarcado compuesto por varias aeronaves, aviones de combate para ataques en alta mar o en tierra. También llevaba helicópteros para logística y para la caza o submarinos y para iluminar fuerzas en superficie. Además, con aviones de alerta temprana para realizar detección aérea de largo alcance y dirigir posibles ataques llevados a cabo por los cazas. O sea, artillado hasta los dientes. Esa orden la dio Emmanuel Macron. Este Así hombre es, que Margarita. Y sigue el doble rasero porque el doble rasero. precisamente con con este movimiento que hace Macron en medio de esta operación Aquila, no solamente muestra su poco interés de paz, obviamente, refuerza sus propios intereses personales y adicionalmente muestra también la forma como Estados Unidos
juega estos elementos, aquí estos elementos estratégicos, este ajedrez. Se hace una avanzada a manera de táctica de ejercicios militares que le llaman, pero todos sabemos cómo funciona. Por el otro lado está el señor Stoltenberg diciendo que no, que ellos no están en este momento considerando, lo ha dicho varias veces, enviar tropas a Ucrania, pero con estos ejercicios, con estas actividades, se observa claramente que ese no es precisamente la intención real. Por otra parte, leí la carta de esta alianza entre la Federación Rusa y la OTAN del 97 porque me llama mucho la atención cómo por debajo de cuerda siempre han sido los países miembros de la OTAN quienes han jugado el papel más oscuro con la narrativa de que Rusia no tenía por qué ampliarse, expandirse, ¿sí? En los territorios. Y esto viene desde la caída del muro de Berlín, antes, o sea, la carta es del 97, pero todo esto viene desde la caída del muro de Berlín, que Putin siempre ha llamado la atención sobre esto, porque ha sido una permanente persecución, una permanente narrativa de atacar a la Federación Rusa con una posibilidad de expansión, pero la OTAN sí se quiere expandir y quiere llegar a la frontera y quiere ir más allá porque le interesa la división. O sea, cuando se dividió la antigua Unión Soviética fue un escenario de oportunidad para estos países de la OTAN de coger aquí y allí aliados para beneficio propio. Claro. Entonces, veamos entonces el próximo video. ¿Vemos el próximo video? Claro, Margarita, vamos con el tercer segmento. Pero si se trata de un enfrentamiento bélico nuclear, estas dos naves deberían enfrentar al poderío ruso. El Oso tiene una gama de misiles que harían desaparecer en las aguas del Mediterráneo a estos colosos. Moscú está equipado para contrarrestar agresiones y responder ya sea por tierra, mar o aire. Tiene la capacidad de lanzar estas armas nucleares desde cualquier superficie y las tiene con diferentes poderes de destrucción. El misil JARS, por ejemplo, es un cohete que puede transportar hasta 6 ojivas dirigidas independientemente, cada una con una potencia de hasta 500 kilotones, lo que convierte a esta bomba en una amenaza de 3.000 kilotones de terror que fácilmente puede hacer añicos a estos portaaviones. Otro poderoso es el misil balístico Sarmat, un cohete con alcance prácticamente ilimitado y que convierte en inútil el escudo antimisiles de Estados Unidos. Se trata de un arma intercontinental de 200 toneladas, con un alcance de 18.000 kilómetros y equipado con múltiples ojivas, que traería la destrucción total donde impacte. De las aproximadas 6.000 ojivas rusas, casi 1.200 son armas tácticas. La misma cantidad son misiles balísticos intercontinentales. 800 de ellos pueden ser lanzados desde submarinos y 580 que pueden ser lanzadas desde el aire por bombarderos. Rusia nunca se ha visto en la necesidad de utilizar estos equipamientos nucleares y mantiene su promesa de no emplearlas solo como último recurso en caso de un ataque a gran escala que amenace la soberanía del Estado y la supervivencia del pueblo ruso, como se está evidenciando en los actuales momentos. Pues ahí lo tienes, Margarita. Es obvio que Rusia no va a atacar primero. Ya eso está claro. Pero va a atacar en cualquier momento si lo provocan. Entonces, estamos... Y lo están provocando. Lo están provocando porque lo que más lejos está de la mentalidad y de los propósitos de los personeros de la OTAN es la paz. Ninguno se quiere sentar en serio a negociar la paz. Ninguno. Porque hace rato, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, si Rusia hubiera querido, hubiera borrado a Ucrania del mapa. Pero no lo ha hecho
porque no es ese el objetivo, no es eliminar civiles, no es eliminar edificios de viviendas, ni hospitales, como ha hecho, por ejemplo, Israel en Palestina. No es ese tipo de genocidio que ha utilizado Netanyahu y que sigue apoyando a Estados Unidos y la OTAN. Ese no es el propósito de Moscú. Pero siguen provocando, siguen fogoneando la guerra, siguen ayudando a Zelensky, aún más allá de que ya se ha calculado que no tiene mucho más tiempo de vida, se le ha terminado el oxígeno, está más allá que en terapia intensiva, es como un paciente crítico en una sala de terapia. Y yo te digo, Ivette, que esta demostración de fuerza que están haciendo de manera combinada estos ejércitos, los de Estados Unidos, de Francia y de otros aliados de la OTAN, ahí está también España, Grecia, bueno, de los países que hemos mencionado, en aguas del Mediterráneo, no solo responde a esa amenaza que había lanzado Vladimir Putin sobre el posible uso de armas atómicas si lo seguían amenazando. Bueno, también es por el despliegue y la respuesta al impulso arrollador de las fuerzas rusas que este domingo, el día que estamos viviendo, siguieron avanzando en la provincia de Kharkov y han liberado otras 4 localidades que se suman a 5 que ya habían sido liberadas por las fuerzas rusas. Así que ya el organismo militar detalló que unidades de la agrupación de tropas Sever, como resultado de las operaciones militares, liberaron Gatiche, Krasnoye, Morojovets y Oleynokovo. Y se informó también que en la zona fueron neutralizados personal militar y armamento de 2 brigadas ucranianas de la defensa territorial y una brigada mecanizada. Así que hay que tomar en cuenta que también la contraofensiva ucraniana, porque hay que ver de parte y parte, no es que los rusos están avanzando y que no le tocan un pelo, también sufren sus bajas, vamos a hablar claro. Los ucranianos también han realizado acciones, pero desesperadas, claro está, porque están en una encrucijada y realizaron un ataque contra la ciudad rusa de Belgorod que derrumbó parcialmente un edificio residencial de 10 pisos. Y ve, si llegas a ver esa imagen, creo que mañana podemos proyectarla en un nuevo video, un edificio de 10 pisos totalmente ahuecado por todos lados, detonado. Y hubo un periodista, un colega llamado Daniel Seixo, que expresó que esos bombardeos de Kiev en localidades civiles están relacionados con la pérdida total y absoluta de la iniciativa. O sea, ellos están totalmente desorientados ya. Como están perdidos, se sienten desesperados y le tiran a cualquier cosa. A eso se refiere el colega Seixo. Y según él, es poco probable que Ucrania pueda seguir resistiendo durante mucho tiempo. Los atentados contra Rusia se convierten ya a estas alturas en una práctica de Kiev. Los ataques ucranianos contra civiles son una realidad en la vida de los ciudadanos de las zonas fronterizas rusas. Así que hay de parte y parte. ¿Sí? Así es, Margarita, no podemos dejar, digamos, tomar partido de ninguno de los dos bandos. De hecho, en algún momento uno de los comentarios que nos llegó en otra de las emisiones decía que nosotros éramos prorrusos. No, estamos narrando de la manera más objetiva posible lo que está ocurriendo. El tema es que en este caso son 35 países contra 1, con ¿cómo se dice? El argumento o la excusa más bien de que Ucrania está en conflicto con Rusia. Ucrania es ese parapeto que ponen detrás para mover los hilos, simplemente, lo hemos dicho, y obviamente ninguna de las dos naciones tendría por qué estar en este problema tan complicado, porque han muerto civiles, han muerto militares, han muerto hermanos de sangre, han muerto en este conflicto irracional
que no tenía por qué darse, salvo por todas las maniobras oscuras que hicieron o que han hecho a lo largo del tiempo, porque como les decía anteriormente, esto viene desde antes de la caída del muro, negociaciones que se hicieron por debajo de la mesa, intentos de soborno que se le hicieron a Gorbachev en su momento por parte del gobierno de Estados Unidos y de la mismísima OTAN. Esto no es que nosotros estemos diciendo pobrecito Rusia, no, es que viene toda una historia, todo un bagaje que uno tiene que mirar y documentarse para poder decir, bueno, esto es lo que hay. No tenía por qué ocurrir. En 2014, con todo el tema el manejo que le dieron allá en Ucrania con el Maidán, eso fue asqueroso igualmente y venían por Rusia, venían detrás de Rusia. No quería la OTAN que Rusia avanzara a ninguna parte ni de ninguna forma. Es que no es el avance en territorio, es el avance y el desarrollo de una población completa. Es como si hubieran dicho, ok, sí, nosotros tenemos que reconocer que Rusia nos ayudó en la Segunda Guerra Mundial, pero quieticos ahí, porque nosotros no vamos a permitir que ustedes mejoren ni mucho menos, porque nos quitan a nosotros terreno, porque nos quitan a nosotros hegemonía. El mismo Vladimir Putin dijo, ¿cuáles son las garantías? O sea, ¿dónde quedaron las garantías que se nos dieron a nosotros cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabó lo del Pacto de Varsovia, cuando cayó todo esto? ¿Dónde están esas garantías? Las violaron todas, Margarita. Y en este momento, la OTAN, 35 países están en contra de uno solo, que es Rusia. Que Rusia tiene su apoyo, claro. No vamos a decir que no, que están, que digamos, tienen el acompañamiento o el soporte, digámoslo así, de China, de Irán, de Corea del Norte. Sí, claro, son países amigos. Pero en este momento esos países amigos no se han metido en el conflicto directo con Ucrania. Ellos no han metido la mano allí. En cambio, los países de la OTAN sí lo están haciendo. Francia, Inglaterra, Cameron ya lo dijo también, vamos a mandar artillería, vamos a mandar armamento directo a Rusia, británico. ¿Qué más quieres? Bueno, no sé si queda algún fragmento por proyectar. Si no, si ya lo hemos visto todo, solo nos queda hasta aquí despedirnos de nuestros amigos de este repaso de las maniobras que despliega la OTAN para disuadir a su principal enemigo, Rusia, que está marcando una ofensiva decisiva con impactos demoledores a objetivos estratégicos de Ucrania. A ustedes, amigos de nuestra audiencia de Prensa Alternativa, muchas gracias por la atención que nos han prestado. Y yo quisiera manifestar, expresar, Ivette, estoy realmente muy satisfecha con los comentarios que hemos estado recibiendo de nuestros lectores, sobre todo por el nivel de comprensión que tienen de estas reflexiones que ponemos en sus manos para que ellos también saquen sus propias conclusiones. Y esas conclusiones casi siempre aportan mucho más a lo que nosotras podemos decir. Y hay muchos que tienen memoria, que recuerdan hechos históricos, porque hay que tener memoria para poder entender lo que está pasando en la actualidad, para poder entender el peligro al que se enfrenta la humanidad y esta disparidad que hay de fuerzas. Entonces, nada, expresarles nuestro agradecimiento, me hago portavoz del tuyo también. Así claro, los invito para una nueva ocasión en la que comentaremos más noticias y su repercusión. Así que hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Margarita. Yo los dejo con esta frase del día. Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Martin Luther King. Bien, entonces, hasta que nos volvamos a encontrar. Ahora sí.